Tito. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su colaborador Tito. Pablo escribió esta carta en el 63 después de Cristo. Mientras estaba en Éfeso. Algunos la sitúan alrededor del 66 después de Cristo. Propósito de Tito. Pablo escribió esta carta para recordar a Tito que debía completar las cuestiones organizativas necesarias en la iglesia en la isla de Creta. También le alienta a que enseñe las doctrinas de la fe y que al así hacerlo refute a los falsos maestros. Pablo creía que era asimismo importante alentar a Tito en su ministerio y pedirle que acudiese a Neápolis. Tema de Tito. El énfasis de Tito es similar a Primera de Timoteo, esto es, la importancia de una administración y un ministerio apropiados en la iglesia local. Consideraciones especiales. Tito es mencionado en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, aunque nunca en el libro de Hechos. Tito 1, versículo 4. Nueva traducción viviente. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Gálatas 2, versículos 1 al 3. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén, porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Segunda de Corintios 2, versículo 13. Pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Segunda de Corintios 7, versículos 5 al 7. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Parece que fue salvado por medio del ministerio de Pablo, y llegó a ser un importante auxiliar de Pablo en su ministerio a los gentiles. Tito estuvo en el centro de la controversia sobre la ley en los primeros tiempos de la Iglesia, siendo la prueba de Pablo de que los gentiles pueden ser salvados aparte de la ley. Gálatas 2, versículos 1 al 3. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén, porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Por las declaraciones de Pablo en 2 Corintios. Tito parece haber sido un hombre de valeroso espíritu, capaz de hacer frente a problemas y de ministrar de manera efectiva. Su presencia y ministerio fueron un consuelo y fortalecimiento para el apóstol. Pablo comenzó esta carta a un colaborador destacando el hecho de que los propósitos secretos de Dios en la salvación estaban ahora siendo proclamados claramente por el apóstol Pablo. La importancia de una dirección piadosa en la Iglesia. Designación de líderes calificados. Tito tenía la responsabilidad de establecer ancianos en la Iglesia en Creta, por cuanto eran esenciales para hacer funcionar eficazmente la Iglesia. Pero Pablo le recuerda a Tito que los hombres deben estar bien capacitados para llevar a cabo esta importante tarea de conducir la iglesia local. Se da una lista similar a la de Primera de Timoteo capítulo 3. Tito 1, versículos 5 al 9 Nueva traducción viviente. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios, y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario,
Debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente. Y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Haciendo frente a los falsos maestros. Tito 1, versículos 10 al 16, Nueva Traducción Viviente. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque, con su falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la verdad, y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Una de las principales responsabilidades del liderazgo es guardar el rebaño frente a los que querrían dañarlo con falsas enseñanzas. Tito fue alentado a enfrentarse activamente a los tales. La importancia de la vida piadosa en la Iglesia. Líderes de la Iglesia. Tito 2, versículo 1. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tito 2, versículo 15. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Los líderes deben estar constantemente enseñando la verdad de Dios. La verdad debe ser enseñada con autoridad, porque conocer la verdad es crucial para vivir rectamente. Varios grupos. Tito 2, versículos 2 al 10. Nueva Traducción Viviente. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Se da una serie de exhortaciones. Se alienta a los ancianos a que sean disciplinados y fiables. Las ancianas son animadas a ser ejemplos, y a que empleen sus lenguas para instruir a jóvenes y no para la maledicencia. Las mujeres jóvenes deben centrarse en sus responsabilidades hogareñas, y al hacerlo así darán honra a Dios. Los más jóvenes deben demostrar autodisciplina y excelencia en sus vidas. Los esclavos deben sujetarse bien dispuestos a sus amos. Todos los creyentes. Tito 2, versículo 11. Nueva Traducción Viviente. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Como poseedores de tan gran salvación, nuestras vidas deben reflejar nuestra posición en Cristo. Cristo vino por primera vez trayendo salvación. Y vendrá por segunda vez en poder y gloria. Tito 2, versículo 13. Nueva Traducción Viviente. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entre estos dos acontecimientos, los creyentes deben vivir vidas piadosas. Tito 2,
Versículo 12. Nueva traducción viviente. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La importancia de una vida piadosa fuera de la Iglesia. Tito 3. Versículos 1 al 9. Nueva traducción viviente. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Los creyentes son instruidos a no difamar a los incrédulos y a que no sean pendencieros con ellos. Los creyentes deben recordar que también ellos se habían comportado como estas personas. Han sido cambiados por Jesucristo, purificados y regenerados por Él. Espíritu Santo. Cristo ha hecho la diferencia en ellos. Conclusión. Pablo termina la carta con una serie de breves instrucciones. Le pide a Tito que expulse de la asamblea a los que causan divisiones, después que hayan sido amonestadas 2 veces. Alienta a los creyentes a ser diligentes en hacer buenas obras. En esta carta, hay varios lugares donde se destaca la importancia de las buenas acciones. También se le dice a Tito que alguien vendrá de Creta para reemplazarle, y que él, luego, debe volver al apóstol Pablo, que estará en Nicópolis.